Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Me alegra verles aquí para estudiar la palabra de Dios y para escuchar buena música. ¿Les ha agradado la música? El Señor ha dado este don maravilloso a los que nos han deleitado en esta noche. Gloria a Dios por la música. Esta noche vamos a estudiar sobre las tres venidas de Jesús. Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir que Dios nos bendiga al abrir su palabra. Así que les invito que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este lugar para rendirte la gloria, la honra y el homenaje que te mereces. Y también para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Pedimos, Padre, que nos bendigas al abrir las páginas de tu santo libro. Danos, Señor, claridad de pensamiento. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz. Y no solo a escucharla, sino a obedecerla. Amén. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para poder entender nuestro tema de hoy, necesito hacer un corto repaso sobre el edificio que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto. Y voy a hacer la descripción rápida porque yo creo que la mayoría de los que están aquí conocen bastante bien la geografía del santuario. Básicamente el santuario se componía de 4 lugares claves. El primer lugar era lógicamente el campamento, a donde habitaban los pecadores que necesitaban el santuario. Y luego entonces estaba el santuario en sí, estaba rodeado por un patio. Y entraba uno por la puerta del patio y se encontraba un mueble central allí que era el altar del sacrificio. Allí se sacrificaban todos los animales en el altar del sacrificio. Esos sacrificios se hacían día tras día, mañana y tarde. Luego entonces entraba uno al edificio en sí. Entraba por una puerta a una carpa que se componía de 2 apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tenía 3 muebles dentro de él. En primer lugar, cuando uno miraba hacia la izquierda, al entrar por la puerta, se encontraba un candelabro que tenía 7 brazos, 7 luces. Y claro, el candelabro necesitaba el aceite para que las luces pudiesen brillar. Luego miraba uno hacia la derecha, que quedaba al norte, y estaba allí una mesa con panes, 12 panes, se conocían como los panes de la proposición o los panes de la presencia. Inmediatamente al frente se encontraba el altar de incienso, del cual hemos hablado anteriormente durante el transcurso de nuestro temario durante esta semana. Y luego después, enfrente del altar del incienso o el altar de oro, se encontraba una cortina que conducía al segundo apartamento de esta carpa. Se conocía como el lugar santísimo del santuario. En el lugar santísimo se encontraba un mueble, y ese mueble era el arca del pacto, dentro del cual se encontraban los 10 mandamientos, la santa ley moral de Dios. Ahora, el propósito del santuario era ilustrar las diferentes fases o las diferentes etapas del ministerio de Jesús para salvar al hombre del pecado. En realidad, el atrio vamos a encontrar que representaba el sacrificio de Jesús. El lugar santo representa la intercesión de Jesús. Y el lugar santísimo representa la obra de juicio que desempeña nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sacrificio, intercesión y juicio. Ahora, habiendo estudiado un poco la geografía del santuario, estamos preparados para estudiar en cuanto a las 3 venidas de Jesús.
Por favor, abran sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 38. San Juan 6 y el versículo 38. Vamos a hablar de la primera venida de Jesús. San Juan 6 y el versículo 38. Dice Jesús allí: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde vino Jesús a la tierra? Vino del cielo. Dice, he descendido del cielo, su primera venida. Noten también lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el versículo 28. San Juan 16 y el versículo 28. Dice aquí de dónde vino Jesús y a dónde iba a regresar Jesús después de cumplir su función aquí en la tierra. Dice allí, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí tenemos descrita la primera venida de Jesús. Dejó la casa del Padre y se vino aquí a la tierra. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Tenemos dos textos principales que quisiera leer sobre la obra de Cristo en la tierra. Su obra fue morir en el altar del sacrificio. Es decir, la cruz representaba el altar a donde se colocaban las víctimas. Ahora, note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿Vino como el qué? Como el Cordero. ¿Qué se hacía con los corderos? En nuestro segundo tema de esta semana, estudiamos sobre las dos fases o los dos aspectos del cordero. En primer lugar, se debía examinar el cordero para ver si era ¿qué? Perfecto y sin defecto. Y luego entonces, si se determinaba que no tenía defecto, ¿qué pasaba con el cordero? Era sacrificado. Es decir, que Jesús vino a este mundo para vivir una vida perfecta que nos pudiera dar a nosotros, que pudiera estar en lugar de nuestra vida imperfecta, y vino a este mundo para morir por los pecados de la raza humana. Vino aquí para vivir y para morir, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, vino a ser sacrificado en el altar del sacrificio. Tal vez podríamos leer un texto más, también escrito por el apóstol San Juan, en el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 y el versículo 5 nos explica qué hizo Jesús cuando vino a este mundo. Apocalipsis 1 y el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y que hizo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, en su primera venida a este mundo, Jesús vino para vivir una vida perfecta, para ofrecérmela a mí, porque yo no tengo una vida perfecta, para ofrecerle al Padre. Y vino Jesús a morir la muerte que yo debo sufrir, vino a cargar mis pecados, los pecados de toda la raza humana. Ahora, cuando Jesús completó esta obra, le dijo a sus discípulos que se iba a ir. Noten San Juan, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 1 y 2. San Juan, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Ya Jesús está por morir en la cruz del Calvario y le va a explicar a sus discípulos que se va a ir otra vez a la casa de su Padre. Ahora, si ustedes miran el contexto anterior, antes de leer estos dos versículos, van a encontrar que Jesús le dijo a los discípulos, me voy. Y el apóstol San Pedro le dice, ¿para dónde vas?
Y Jesús le dice, donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirá después. Y San Pedro dice, no, no quiero ir después, quiero ir ahora. Y Jesús sabía que San Pedro y los apóstoles estaban turbados porque Jesús se iba. Así que en el capítulo 14 y el versículo 1 y 2, dice Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque estaban turbados. Jesús dijo que se iba a ir. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora escuchen bien. En la casa de mi Padre, ¿a dónde vive el Padre? En el cielo, muy bien. ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, muy bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben que se ha formado esta tradición en la iglesia adventista de que Jesús se fue al cielo a construir mansiones? Porque en inglés dice, in my Father's house are many mansions. Pero fíjense que el texto no dice Jesús, voy al cielo a construir moradas. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, cuando Jesús lo habló, ya las moradas estaban allí. Jesús no ha estado construyendo casas por 2000 años. El que creó el mundo en 6 días, el que podría haber creado el mundo instantáneamente, no necesita 2000 años para construir casas. Así que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y ahora escuchen esto. Voy pues, ¿a qué? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, qué interesante. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde va a preparar el lugar? En el cielo, porque va a la casa de su Padre. ¿Dónde vive el Padre? Vive en el santuario, ¿verdad que sí? Ahora, cuando dice Jesús aquí que voy a ir al cielo a preparar un lugar para ustedes, no significa que por 2000 años Él ha estado preparando un ambiente físico a donde nosotros vamos a ir, porque Él podría haber hecho eso instantáneamente o muy poco tiempo. Cuando dice aquí que Jesús fue a preparar lugar para nosotros, está hablando de la obra que Él tenía aún que realizar en el santuario para que nosotros pudiésemos ir allá con Él. Es decir, la preparación del lugar es su obra en el santuario para que, concluida la obra del santuario, nosotros podamos ir a donde Él se fue. Ahora, su labor en el cielo consiste de 2 grandes partes. La primera parte es la obra que desempeña en el lugar santo. Y la segunda parte es la que desempeña en el lugar santísimo. Y cuando termina su obra en el lugar santo y en el lugar santísimo, entonces el lugar está preparado para su pueblo. Ahora, cuando Jesús ascendió, Él entró al lugar santo del santuario. Y lo interesante es que cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta que las iglesias, los sellos y las trompetas, que son 3 series de 7 cada una, se realizan en diferentes sitios del lugar santo. En las iglesias, Jesús está caminando entre los 7 candelabros. En los sellos, Jesús está en la mesa de los panes de la proposición. Y en las trompetas, Jesús está ante el altar de oro o el altar de incienso. Es decir, que estas 3 series, las iglesias, los sellos y las trompetas, describen 3 aspectos de la obra de Jesús en el lugar santo, preparando un lugar para su pueblo. Ahora, ¿qué representa la obra de Jesús entre los candelabros? Bueno, primero tenemos que ver qué representan los candelabros. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 20. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 20 explica qué representan los 7 candelabros. Recuerden que en el lugar santo había un candelabro que tenía 7 brazos. Dice aquí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los
ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las las 7 iglesias. Ahora, no cabe duda que las iglesias, las 7 iglesias, en realidad están describiendo toda la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta el final de la historia. Es decir, que las 7 iglesias representan 7 etapas por las cuales pasa la iglesia universal desde los días apostólicos hasta el tiempo del fin. Y fíjense que nos dice en Apocalipsis 1 que Jesús está caminando en medio de esas iglesias, es decir, está caminando en medio de la historia de la iglesia a través de todas las etapas por las cuales pasa la iglesia. ¿Y saben qué está haciendo el Señor Jesucristo en medio de los candeleros, que representa el hecho de que está con la iglesia en todas sus etapas? En realidad estaba desempeñando la labor que el sumo sacerdote desempeñaba en el santuario cada día. Si ustedes leen Levítico 24, y no vamos a ir allí porque hay muchos textos que quisiera leer, pero no podemos leerlos todos porque estamos limitados por tiempo. Pero en Levítico 24, 1 al 4, dice que una de las responsabilidades del sumo sacerdote era entrar mañana y tarde al lugar santo del santuario y asegurarse de que el candelabro tenía suficiente aceite de tal manera que las luces del candelabro no se apagaran. Es decir, lo que representa eso, Jesús es el sumo sacerdote. Él camina en medio de la iglesia asegurándose de que la luz de la iglesia nunca se apague, de que el Espíritu Santo esté con la iglesia hasta el fin del mundo, y la iglesia siempre, por el poder del aceite, que es el Espíritu Santo, pueda irradiar la luz de Jesús. Es decir, el candelabro representa el hecho de que Jesús está allí con su iglesia, ayudándola con el Espíritu Santo para que pueda ser una luz al mundo, para que pueda testificar a favor de Jesús. Y ustedes saben que cuando termine de testificar, entonces vendrá el fin. Y la iglesia estará preparada para la venida de Jesús. Entonces podrá venir Jesús para llevárselos, porque ese aspecto de su preparación de la iglesia estará completo. Ahora, note lo que dice en San Juan, el capítulo 15 y el versículo 26 y 27. San Juan, el capítulo 15 y el versículo 26 y 27, sobre la función que tiene la iglesia. San Juan 15, nuevamente, y el versículo 26 y el versículo 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero luego noten lo que sigue diciendo. Y vosotros daréis, ¿qué cosa? Testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, yo voy a brillar sobre ustedes y ustedes van a brillar sobre los demás. ¿Saben que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? Pero ¿saben que también dijo, vosotros sois la luz del mundo? ¿Cómo entendemos eso? ¿Quién es la luz? ¿Es Jesús o es su iglesia? En realidad no hay contradicción, porque en realidad Jesús es la luz del sol y la iglesia es la luz de la luna. Es decir, la iglesia debe reflejar la luz de Jesús. Eso es lo que está diciendo este texto. Jesús camina en medio de las 7 iglesias, en medio de toda la historia de la iglesia, representado por el número 7, y mantiene el aceite en la iglesia, el Espíritu en la iglesia, para que la iglesia pueda irradiar su luz a todo el mundo, para que entonces pueda venir el fin. Jesús lo declaró en Hechos el capítulo 1, donde dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y les dio el fuego del Espíritu Santo para que pudieran cumplir esa misión. Jesús también dijo en San Mateo 28 que debíamos ir y hacer discípulos para Él, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que Él había enseñado. Y Jesús dijo,
he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y no significa que está en persona con nosotros, sino que significa que está presente a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Porque Él dijo, me voy, pero no los dejo solos, porque voy a mandar a otro consolador como yo. Es decir, uno de los aspectos de la obra de Jesús, preparando un lugar, es mantener la llama de la iglesia viva. Mantener la iglesia con el Espíritu Santo, aún en las edades oscuras, cuando parecía que la luz de la iglesia se iba a apagar, Jesús caminaba en medio de la iglesia y mantenía su luz viva para alcanzar a toda la humanidad con el Evangelio. Ahora debemos mirar la mesa de los panes de la proposición, que enseñan otro aspecto que está haciendo Jesús para preparar a un pueblo para que Él pueda venir a buscarlos. ¿Qué representa el pan? Bueno, no cabe duda, al leer Mateo 4 y el versículo 4, Jesús le dijo a Satanás, no solo de qué, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda qué, toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué representa el pan que se encontraba sobre la mesa de los panes? Representaba la palabra de Dios. El énfasis de la mesa de los panes es que Cristo quiere alimentar a su iglesia, para que su iglesia se pueda volver fuerte, para que la iglesia pueda reflejar su carácter, porque estamos compuestos de lo que comemos. Si asimilamos a Jesús a través de su palabra, la iglesia será semejante a Él. Es decir, no solo Jesús está haciendo una obra, llevando a la iglesia a proyectar su luz, sino que está alimentando a su iglesia para que su iglesia se fortalezca y cada día sea más y más semejante a Él, hasta que finalmente refleje perfectamente su imagen, y entonces podrá venir porque el lugar estará preparado. Note lo que dice San Juan, el capítulo 14 y el versículo 23. San Juan 14 y el versículo 23. Dice allí, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué hará? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué representa entonces el pan? El hecho de que Cristo, a través del Espíritu Santo, nos quiere alimentar con su ¿qué? Con su santa palabra. Noten también San Juan 15 y el versículo 3, cómo Cristo quiere alimentar a la iglesia y quiere también purificar a la iglesia con su palabra. Dice en el versículo 3, hablando a Jesús, a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios, ¿de qué manera? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia a la iglesia? La palabra es la que limpia a la iglesia. Note lo que dice el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Vamos al capítulo 17. El capítulo 17 y vamos a leer el versículo 17. Un versículo muy bien conocido, pero indica cómo es que Jesús quiere santificar y purificar a la iglesia. Quiere que la iglesia lo asimile a Él en su palabra para reflejar su carácter. Dice allí en San Juan 17 y el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Es decir, hazlos santos en tu verdad. ¿Y qué es verdad? Tu palabra es verdad. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Santificar ¿a quién? A la iglesia. No solo que la iglesia pueda testificar, sino que la iglesia pueda ser santa y pueda ser semejante a Jesús. Ahora note lo que dice también en Efesios 5 y el versículo 26. Hemos leído este texto en un tema anterior, pero leámoslo de nuevo. Nuevamente, Efesios, el capítulo 5 y el versículo 26. Dice aquí,
hablando, y vamos a leer el versículo 25 para el contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué fin? Fíjense, para santificarla. ¿Y cómo la santifica? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué representa el agua? Ya hemos hablado de esto. Representa el Espíritu Santo. La lluvia fresca que cae del cielo representa el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo limpia la iglesia? ¿Por medio de qué? De la palabra. El agua por la palabra. ¿Y quién es el que le da poder a la iglesia para testificar? Jesús. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Vamos a leer también el Salmo 119 que leímos antes para que vean la misma función que tiene el pan o la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cómo es que se hace? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no ¿qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que purifica y santifica la iglesia? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es representada ¿por qué cosa? Por el pan. Es decir, aquí tenemos ilustradas dos funciones de Jesús. En primer lugar, Jesús echa aceite en la iglesia, da el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia pueda proyectar su luz a todo el mundo y predicar el Evangelio. En segundo lugar, Jesús le da a su iglesia el pan para que la iglesia, al asimilar a Jesús, se asemeje a Él y de esta manera el pecado sea expulsado de la vida y purifique a la iglesia. De tal manera que cuando Jesús venga, tenga una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como sigue diciendo en Efesios 5 y el versículo 27. Ahora, ¿qué diríamos del altar de incienso, el tercer mueble en el lugar santo? En realidad ya hemos hablado del incienso. ¿Qué representa el incienso? Representa la oración. Solo voy a mencionar los versículos, no los voy a leer porque ya los hemos leído. ¿Recuerdan Apocalipsis 8:3, donde dice que un ángel estaba ofreciendo incienso con las oraciones de los santos? ¿Recuerdan que leímos de San Lucas 1:8 al 10, donde Zacarías estaba en su turno y estaba ofreciendo incienso en el santuario? Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo la gente afuera? La gente estaba ¿qué? Estaba orando. Es decir, el incienso representa la oración. Ahora yo pregunto, ¿quién presenta nuestras oraciones ante Jesús? El Espíritu Santo. Ahora, nota lo que dice en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 26. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 26. Dice allí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Es decir, no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando nosotros oramos es porque el Espíritu Santo nos dice qué orar. Y nos dice cómo orar. Y nos dice qué necesitamos. Y el Espíritu Santo lleva nuestra oración al cielo. Y entonces allá Jesús intercede por nosotros. Si alguno pecare, abogado tenemos. Es decir, el altar de incienso representa la intercesión de Jesús por nuestros pecados. Noten Primera de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Primera de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense, tenemos a un intercesor allá. ¿Quién lleva nuestras oraciones? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña a orar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que santifica la iglesia? El Espíritu Santo a través de la palabra.
¿Quién es el que mantiene la luz de la iglesia funcionando? El Espíritu Santo, el aceite. Ahora podemos entender cómo se relaciona la obra de Jesús en el cielo con la obra del Espíritu Santo en la tierra. Fíjense qué interesante. Jesús fue al santuario celestial para preparar un lugar para su pueblo, y mientras tanto en la tierra el Espíritu Santo prepara al pueblo para el lugar. Es decir, en la tierra tenemos a otro Cristo. El Espíritu Santo es otro Cristo. Es otro igual que Jesús. Es el Parácletos. Jesús dijo, yo vendré a vosotros, pero estaba hablando del Espíritu Santo. Es decir, mientras Jesús prepara el lugar en el santuario celestial, el Espíritu Santo está preparando al pueblo en la tierra para poderse encontrar con el Señor Jesús. Note también lo que dice Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25 sobre la obra intercesora de Jesús. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, imagínense entonces la obra que está desempeñando Jesús en el santuario. Está manteniendo la luz de la iglesia viva por el poder del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. Está alimentando a la iglesia para que se fortalezca y para que llegue a reflejar la imagen de Jesús. Y está ayudando al pueblo de Dios para rebuscar sus pecados, para que sepan cómo orar, y el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones ante Dios. Y entonces Jesús, si estamos arrepentidos y confesamos nuestros pecados, Él lleva esos pecados y los coloca ¿dónde? Los coloca en el santuario, cubiertos por la sangre de Jesús. ¿Saben que algunas personas dicen, a mí no me gusta que mis pecados estén allá? Porque es una amenaza que los pecados estén allá. No, a mí me gustaría mejor que desaparecieran. Déjeme decirles algo, nuestra mayor seguridad es tener los pecados en el santuario, porque si no están cubiertos por la sangre en el santuario, están aquí. Ay del que se quede con el pecado. Lo más lindo es mandar los pecados al santuario por la sangre de Jesús, porque cuando los registra ya, registra también perdonado por la sangre del Cordero. Pero ahora necesitamos hablar de la obra del lugar santísimo que desempeña Jesús. El 22 de octubre de 1844, el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora siguió desempeñando la obra del lugar santo, no me entiendan mal. No significa que Jesús dejó de interceder, ya no da su luz a la iglesia y el Señor Jesucristo ya no recibe nuestras oraciones. No, Él sigue desempeñando la obra del lugar santo, pero agrega una función adicional, que es la función del juicio en el lugar santísimo. ¿Y saben lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo? Vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, a donde se habla de la apertura de esta puerta que conduce al lugar santísimo. Dice en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿A dónde está el templo? En el cielo. ¿Y qué se vio allí? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué se abrió? ¿Cuál puerta? La puerta del lugar santísimo, porque dentro de esa puerta se encontraba ¿qué mueble? El arca del pacto. ¿Y saben qué día en la historia del pueblo de Israel se abría el lugar santísimo? Una vez al año, al final del año, se abría el lugar santísimo y se desempeñaba el juicio del pueblo de Israel para ese año. Eso representaba el hecho de que Jesús iba a entrar al lugar santísimo del santuario para desempeñar una obra ¿de qué? De juicio. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que ese juicio se iba a anunciar en la tierra? ¿Creen que si Jesús abrió la puerta en el cielo, también iba a ser un anuncio de que la hora del juicio había llegado? Claro que sí. Noten Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7.
Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Este es el anuncio terrenal del inicio del juicio que hace Jesús cuando entra por la puerta a donde está el arca del pacto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Es un mensaje mundial? Claro que sí. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense que el juicio comienza cuando el evangelio se está predicando, no es cuando Jesús venga. Claramente dice, la hora de su juicio ha llegado mientras se está predicando el evangelio. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿saben ustedes lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo del santuario? Durante todo el año los pecados entraban al santuario, pero en el día de expiación se purificaba, ¿qué cosa? El santuario de todos los pecados que habían entrado allá. Es decir, el proceso del día de expiación, el proceso del juicio, donde está el arca del pacto, es purificar el santuario de todos los pecados que han entrado allá. ¿Y con quiénes comienza el proceso de purificación de los registros? Comienza con los que, con los que murieron, con los primeros que recibieron a Jesús en la historia, y termina con quiénes, y termina con los vivos. Todavía no ha comenzado el juicio de los vivos, pero llegará el momento en que Jesús va a juzgar gente en este mundo estando vivos. ¿Pueden ustedes pensar lo serio que es eso? Que Jesús purifique el santuario de todos los pecados de su pueblo que han entrado allí. Por eso es tan importante, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que no solamente nos arrepintamos del pecado, no solamente recibamos perdón por el pecado, sino que también seamos purificados del pecado. Que nuestra vida sea purgada, porque viene un día, mis apreciados amigos y hermanos, en que se va a cerrar el santuario y ya no van a entrar más pecados allá, lo cual significa que el pueblo de Dios va a tener que vivir sin un intercesor estando vivos. ¡Qué pensamiento tan serio! Algunas personas se asustan, dicen, ¡ay! ¿Cómo va uno a poder vivir una vida tal? ¿Cómo es que uno puede no solamente recibir perdón por el pecado, sino que la vida sea purificada del pecado, de tal manera que el pueblo de Dios ya no cometa actos pecaminosos ni tenga pensamientos pecaminosos? Eso es imposible, dicen algunos. Bueno, ustedes conocen ese texto bíblico que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Yo eso le digo a mi iglesia. I can do most things through Christ who strengthens me. I can do some things. No. Ahí dice, todo lo puedo, menos vencer el pecado, en Cristo que me fortalece. ¿Hay algún paréntesis ahí? No hay paréntesis. Escuchen bien, el que dice que no se puede vencer el pecado en la vida, en este mundo, no está diciendo que el hombre es demasiado débil para vencer el pecado. Lo que está diciendo es que Dios no es suficientemente poderoso para que se pueda vencer el pecado.
El que dice que el pecado no se puede vencer en este mundo, está diciendo que Dios no es suficientemente poderoso para dar la victoria sobre el pecado. Y saben ustedes que cuando finalmente el Señor Jesús haya juzgado a cada muerto, como dice el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando haya juzgado el último muerto y el último vivo, se va a cerrar la obra de Cristo en el santuario celestial. Y se van a pronunciar esas palabras que quiero leer ahora en Apocalipsis 22 y el versículo 11. Esas palabras que son muy serias y que debemos reflexionar sobre ellas cada día. Apocalipsis 22 y el versículo 11 se va a pronunciar esta sentencia que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Fíjense, tenemos que tener una purificación de la vida antes de este momento. Los que no llevan los pecados al santuario van a quedar como inmundos. Sigue diciendo, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y entonces la iglesia militante será la iglesia triunfante. Será la iglesia que describe el apóstol San Pablo, si van conmigo, en Efesios, el capítulo 5, y voy a leer nuevamente empezando en el versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y fíjense que se entregó por ella con un fin muy especial. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia que, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así estará la iglesia. Yo pregunto, ¿en ese momento estará la iglesia lista? Claro que sí, pero ¿saben ustedes que la mayoría de los miembros de la iglesia, cuando llegue el momento de la realidad, van a apostatar de la iglesia? No crean que la iglesia que existe hoy en día, aún la iglesia remanente, la iglesia adventista, son los únicos que se van a salvar. En realidad la Biblia enseña que se va a salvar un remanente de un remanente. ¿Es así o no es así? ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sabe usted que la sierva de Dios dice que no hay uno en 100? Y en algunas partes dice no hay uno en 20. Que si se muriera ahora estaría listo para cerrar la historia suya en este mundo. Y no digo esto por asustarlos, sino para que entreguemos nuestra vida a Jesús. Como decimos en inglés, so that we get down to business. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8 cuando llegue este momento. Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa sea ¿qué? ¿Cuál fue la palabra que encontramos en Juan 14? Voy pues a preparar ¿qué? A preparar lugar para vosotros. Ahora yo pregunto, ¿está preparada la iglesia en este momento que estamos leyendo? Claro que sí. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino limpio es las acciones justas de los santos. Dios tendrá un pueblo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso es que viene el zarandeo. Por eso muchos serán zarandeados fuera de la iglesia. La escoria será quitada, la cizaña será quitada y quedará solamente puro trigo. Y entonces se realizará la segunda venida de Jesús. ¿Entendieron lo que fue a hacer? ¿Qué fue a hacer en el cielo? ¿A construir casas? No, fue allá por su obra en el santuario a preparar el lugar para que pudiera su pueblo estar listo a fin de que pudiese venir a buscarlo. ¿Les quedó claro ese punto? Ahora vamos a San Juan 14 y vamos a leer el versículo 3,
porque no leí ese versículo antes. San Juan 14 y el versículo 3. Dice Jesús: y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué va a hacer? Vendré otra vez. ¿Cuántas veces son? ¿Cuál vez? Van. ¿Verdad? Porque en los versículos anteriores dice: me voy a la casa del Padre. Dice: pero después que yo prepare un lugar y el Espíritu Santo los prepare a ustedes, entonces yo vendré, ¿qué? Otra vez, la segunda venida. Y si me fuere y os aparejare o preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿A dónde prometió Jesús llevar a su pueblo? Jesús prometió llevar a su pueblo, ¿a dónde? Al cielo, a la casa de su Padre. ¿No lo prometió? Claro. Dice: yo os tomaré a mí mismo. Noten que no dice: voy a venir a vivir con ustedes. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él no viene a nosotros, sino que Él nos va a llevar a nosotros a Él. Note 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, 1 de Tesalonicenses 4 y el versículo 15 y 16. 1 de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los muertos, los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué glorioso momento ese. Nos reuniremos con nuestros familiares y nuestros amigos que creyeron en Jesús, que recibieron a Jesús. Y luego dice en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Jesús baja o nosotros subimos? Nosotros subimos. Jesús dice: os recibiré a mí mismo. Aquí dice que el pueblo de Dios será arrebatado para encontrarse con Jesús. ¿Dónde? En las nubes. ¿Y a dónde se los va a llevar Jesús? Se los va a llevar a la casa del Padre. Le dijo a Pedro, no le dijo a San Pedro, le dijo: no puedes venir ahora, pero a donde yo voy más a seguir después. Ahora, hay una doctrina que ha aparecido por ahí en la iglesia que se llama la doctrina del rapto. ¿Saben por qué razón las iglesias enseñan la doctrina del rapto? Porque no entienden bien el milenio. Permítanme explicarles lo que quiero decir. La mayoría de las iglesias enseñan que el milenio va a ser en la tierra. Los 1000 años van a ser aquí. Jesús va a venir acá y va a estar aquí con su pueblo. Si eso es verdad, que el milenio es aquí, y luego Jesús va a hacer cielo nuevo y tierra nueva acá, entonces nunca se cumplirá la promesa que hizo de llevar a su pueblo al cielo. Por esa razón dicen, para que se pueda cumplir las dos promesas de que los mansos tomarán la tierra por heredad y que Jesús iba a llevarlos a la casa del Padre, entonces hay que creer que 7 años antes que venga en gloria, se los llevó al cielo, y entonces luego 7 años más tarde vino y se estableció aquí su reino en el planeta Tierra. De esa manera se cumplen los dos. Pero saben que hay otra forma en que se pueden cumplir las dos promesas, y es la forma bíblica. Es la idea de que cuando Jesús venga, se va a llevar a su pueblo al cielo, no por 7 años, sino por 1000 años. Y después de los 1000 años va a regresar con ellos al planeta Tierra para establecer su reino eterno. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Jesús dice que va a venir y va a recibir a su pueblo así,
Van a ser arrebatados en las nubes. ¿Y a dónde van a ir? Al cielo. Imagínense usted, vino una vez, se fue. Viene otra vez, se va con su pueblo. ¿Y vamos a vivir para siempre en la casa del Padre, en el cielo? Ay, mucha gente dice, ay, yo sueño con ir a vivir en el cielo con el Señor. Vamos a estar en el cielo, es en la luna de miel. Sí, esa es solamente una vacación. Como decimos en inglés, un working vacation. Porque vamos a estar juzgando. Vamos a estar reinando. No tenemos tiempo para hablar de todo lo que va a pasar durante el milenio. Pero vamos a estar en el cielo, reinando y disfrutando con el Señor Jesús en la casa del Padre. Si ustedes quieren, les menciono los versículos. Apocalipsis 24 dice que juicio les fue dado a aquellos que resucitaron y se fueron al cielo. 1 Corintios 6, 1 al 3, el apóstol San Pablo dice, ¿no saben ustedes que nosotros vamos a juzgar al mundo? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? No puede ser los ángeles buenos, porque los ángeles buenos no necesitan juicio. Tiene que ser que los que van a estar en el cielo van a juzgar a los que se quedaron atrás. Van a juzgar a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos durante los 1000 años y van a dictar sentencia contra ellos. Y cuando terminen los 1000 años, se realiza la tercera venida. Vayan conmigo a Zacarías 14. No es sencillo esto. Como lo presenta la Biblia. Noten Zacarías el capítulo 14. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 4. Zacarías 14 y el versículo 4. Dice aquí, hablando de Jesús, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Es decir, se va a partir en dos el monte de los olivos, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, se va a abrir una llanura, un valle grandísimo, cuando los pies de él vengan a caer sobre el monte de los olivos. Y note lo que dice el versículo 5. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, porque los impíos van a resucitar. No tenemos tiempo de hablar de esto, pero esto está hablando de la huida de los impíos. Y luego dice en la última parte del versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Para poder él venir con los santos, tiene que habérselos llevado. Ahora vamos a ver cómo Apocalipsis corrobora lo que acabamos de leer. Apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 2. Apocalipsis 21 y el versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿A dónde estaba la nueva Jerusalén durante los 1000 años? Pues si baja del cielo después de los 1000 años, tiene que haber estado en el cielo durante los 1000 años. ¿Y quiénes estaban en la ciudad durante los 1000 años? Tiene que haber sido los que fueron a la casa del Padre. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego la Biblia dice
que se reunirán los impíos alrededor de la santa ciudad, Satanás y todos sus ángeles, una muchedumbre como la arena del mar. Y entonces se hará el juicio final a todos los impíos, a Satanás y sus ángeles, se les mostrará los registros de por qué están fuera de la ciudad, por qué se perdieron. Y luego, según Apocalipsis 15, se van a inclinar y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. El clímax de la historia del pecado y de la historia de la salvación. Y le ruegan a Dios de que Dios los destruya. Y dice la Biblia en Apocalipsis 27 al 10 que lloverá fuego y azufre del cielo, y Satanás y sus ángeles y los impíos serán consumidos. No quedará ni raíz ni rama. Aún Satanás, según estudiamos, será reducido a cenizas y para siempre dejará de ser. Vamos a anotar dos textos para terminar. Segunda de Pedro primero, el capítulo 3 y el versículo 10 al 13. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y los versículos 10 al 13. Fíjense la secuencia. Dice aquí lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso está hablando del lago de fuego que menciona Apocalipsis 20. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, fíjense, como todo esto se va a quemar, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Recuerdan quiénes son los que van a vivir en medio del fuego? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En la tercera venida vendrá a este planeta ya para vivir con nosotros para siempre. Trasladará la capital del universo al planeta Tierra. Y entonces se cumplirá lo que declaró Jesús en San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 5, donde declaró en las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos tomarán la tierra por heredad. Oh, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, ojalá que nosotros estemos entre ese grupo.